En esta sesión vamos a hablar de la supervivencia como medida de respuesta al tratamiento oncológico. En los últimos años se ha logrado un progreso significativo en el tratamiento del cáncer. Estos fármacos suponen un alto impacto tanto económico como sanitario y es por ello que su estudio y desarrollo son considerados como objetivo prioritario por la industria farmacéutica. Como vemos en la diapositiva, estos datos son unos datos publicados por Roche en 2016. La mayoría de los fármacos en desarrollo en ese momento eran fármacos para el tratamiento oncológico. La disponibilidad de cada vez un mayor número de agentes activos contra el cáncer hace que sea de vital necesidad realizar una evaluación crítica de los ensayos clínicos, teniendo que distinguir e interpretar los puntos finales de los mismos. Como el cáncer se trata de una enfermedad potencialmente mortal, el objetivo esperado de un nuevo fármaco será aumentar la vida de los pacientes. Y por ello, en los ensayos clínicos, el endpoint objetivo será el aumento de la supervivencia global. Pero la medición de esta supone un retraso de años para la aprobación de un nuevo fármaco. Y por ello, habitualmente se recurre a la utilización de variables subrogadas, que se tratan de una medida que se utiliza como sustituto de una variable clínicamente significativa. Y debe haber una relación directa entre ambas. Como vemos en este estudio, de los ensayos clínicos utilizados para la aprobación de fármacos por la FDA entre julio de 2005 y diciembre de 2017, únicamente en el 19% de ellos se marcó como objetivo final la medición de la supervivencia global, mientras que en el resto se utilizaron variables subrogadas. Es decir, que estas son variables en base a las cuales vamos a tomar decisiones. Para que las variables sustitutas sean válidas en la aprobación de fármacos, se debe demostrar que el efecto de la intervención en esta variable da lugar a cambios en la variable clínica que nos interesa. Este es un proceso que ha causado considerable controversia en las últimas 2 décadas. Para validarlas hay unas normas que son del Instituto de Calidad y Eficiencia de Atención Sanitaria de Alemania. Siguiendo estas normas, en el siguiente metaanálisis se evalúa la correlación entre las variables sustitutas utilizadas en los ensayos clínicos de fármacos oncológicos y la supervivencia global. Y como vemos, no existe una buena correlación entre estas. La elección de los puntos finales óptimos en los ensayos clínicos es cada vez más importante. Disponemos de numerosas variables para evaluar la eficacia. Estas son de diferentes tipos y de relevancia clínica discutible. Las principales categorías de endpoints utilizados en oncología son las que se muestran en la imagen. En primer lugar, tenemos cambios en el tamaño tumoral que los vamos a correlacionar con respuesta al tratamiento. También podemos medir la calidad de vida, si esta mejora con nuestro fármaco. Y por último, tenemos variables relacionadas con la supervivencia, que son las que vamos a ver más en profundidad en esta presentación. Definimos supervivencia como el tiempo hasta que ocurre un evento. Esta medida no queda limitada a términos de vida o de muerte. En primer lugar, vamos a explicar los diferentes tipos de variables de supervivencia y en segundo lugar, cómo los evaluaríamos. En cuanto a la primera parte, la supervivencia global es el tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta que se produce la muerte por cualquier causa. Es una variable objetiva que está libre de sesgos y supone un beneficio incuestionable para los pacientes. Por ello, se ha considerado históricamente como el punto final más importante en la oncología médica. Aunque es un objetivo simple y fácil de medir, tiene la desventaja de requerir un seguimiento prolongado de los pacientes y un gran tamaño muestral. Además, puede verse influenciada por el uso de terapias posteriores. Una variable subrogada importante utilizada en los ensayos clínicos es la supervivencia libre de progresión, que se define el tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta la progresión tumoral o muerte por cualquier causa. Además, varios ensayos también han utilizado el tiempo para la progresión tumoral como punto final primario. Este difiere de la supervivencia libre de progresión en que los eventos de interés son solo la progresión de la enfermedad, es decir, censura las muertes en lugar de contarlas como eventos. Como ventajas, la supervivencia libre de progresión requiere un menor tiempo de observación. Es la variable subrogada que mejor predice la supervivencia global y se afecta menos por líneas de tratamiento posteriores. En contraste, en los ensayos abiertos, la determinación de esta variable podría estar sujeta a sesgos si el médico que realiza la evaluación conocía el tratamiento.
Además, la supervivencia libre de progresión ha sido criticada porque la fecha en la que la evaluación radiológica confirma la progresión depende del tiempo de seguimiento del paciente. Al detectar progresión, únicamente sabemos que esta se ha producido en algún lugar dentro del intervalo de tiempo entre dos evaluaciones sucesivas. Por último, la supervivencia libre de progresión también depende de la patología de estudio. Una vez conocemos qué medimos, tenemos que saber el valor que nos da esa variable. La supervivencia es una variable continua. Para compararla en dos grupos solemos utilizar la tasa de supervivencia, que es el porcentaje de pacientes que sobreviven al cabo de un periodo determinado. Además, se trata de una variable tiempo dependiente, y esto implica dos cosas. En primer lugar, la duración del seguimiento es variable, ya que aunque los estudios tienen fechas bien definidas de inicio y cierre de seguimiento, los sujetos se incorporan a estos estudios en momentos diferentes. En segundo lugar, al analizar la supervivencia, dispondremos de datos censurados. Estos datos se deben a pacientes que llegan al final del estudio sin sufrir el evento de interés y a pacientes que voluntariamente abandonan el seguimiento. Debido a estas características particulares que presenta la supervivencia, para interpretarla no podemos utilizar los métodos estadísticos clásicos. Hace 60 años, Kaplan y Meier fueron capaces de representar de forma gráfica estas variables tiempo dependientes. Unos años más tarde se definió el logaritmo del rango para comparar dos curvas y en 1972 se desarrolló la prueba estadística Hazard Ratio que permitía la cuantificación del efecto. Vamos a ver más en detalle cada una de estos métodos. Un ejemplo de curva de supervivencia Kaplan-Meier sería la que vemos en la imagen. Este método calcula la supervivencia cada vez que un paciente sufre un evento, es decir, aprovecha los datos censurados. La gráfica de supervivencia es una gráfica calculada, no real, y representa la probabilidad de no sufrir un evento en un tiempo determinado. Como primera medida de aproximación para la caracterización parcial de una curva de supervivencia, se utilizó el concepto de mediana de supervivencia. Esta nos indica cuándo ha sucedido un evento de interés, por ejemplo, el fallecer del 50% de los pacientes. Como vemos en la imagen que se muestra, se trata de un estudio que compara la supervivencia global en cáncer de colon en pacientes tratados con bevacizumab más tratamiento estándar versus pacientes tratados únicamente con el tratamiento estándar. La mediana de supervivencia de ambos tratamientos sería el momento en el que fallecen el 50% de los pacientes y vemos que la diferencia entre ambas gráficas serían 4,7 meses. Esto nos indicaría que en el grupo de bevacizumab se tarda 4,7 meses más en que fallezcan la mitad de los pacientes. Sin embargo, no significa que los pacientes vivan de media 4,7 meses más. Se trata de un valor puntual que nos da una información de un momento determinado de la curva. Pero lo que verdaderamente nos va a servir para comparar dos poblaciones es el hazard ratio. En segundo lugar, tenemos el logaritmo del rango, que sería el valor de P. Este calcula la probabilidad de que la diferencia de supervivencia entre ambas curvas se deba al azar, pero no identifica el tamaño del efecto. No nos dice cuánto es mejor un tratamiento que otro. Finalmente, tenemos el hazard ratio, que se centra en la ocurrencia del efecto. Se define como el cociente entre el riesgo del brazo de intervención dividido por el riesgo del brazo control y permite estimar la influencia de más de un factor, no solo del tratamiento, sobre la variable resultado, ajustando por los posibles factores de confusión. ¿Y cómo interpretaríamos el hazard ratio? Un hazard ratio de 0,66 nos indicaría, siguiendo con el ejemplo anterior, que el riesgo de morir de los pacientes tratados con beva es el 66% del riesgo de morir de los pacientes con el tratamiento estándar en cualquier momento del periodo de seguimiento. O lo que es lo mismo, el beva reduce un 34% del riesgo de morir que tendrían los pacientes con el tratamiento estándar en cualquier momento del periodo de seguimiento. ¿Cómo no se interpretaría un hazard ratio de 0,66? Pues no se reduce la mortalidad en un 34%, no se aumenta un 34% los pacientes que sobreviven, ni se aumenta la supervivencia en media un 34%. Pero el verdadero problema del hazard ratio no es interpretarlo, sino es poner el punto de corte. Antiguamente se ponía como objetivo de supervivencia global en tumores sólidos
conseguir un hazard ratio de 0,8. Esto implicaría una reducción del 20% en la tasa de mortalidad instantánea en todo momento después de la aleatorización. Pero ahora se está llegando a ir afinando cada vez más en función de las patologías. Como vemos en la tabla, para el cáncer de páncreas, el hazard ratio objetivo actualmente se encuentra entre 0,67 y 0,69. O para el cáncer de pulmón, querríamos un hazard ratio entre 0,76 y 0,8. Son los objetivos que los clínicos se tienen que ir marcando. Se cree que este límite se va a ir reduciendo y cada vez el hazard ratio objetivo será menor. Para concluir, en la evaluación de nuevos fármacos oncológicos nos interesa medir variables que sean puntos finales como la supervivencia global. Y las variables subrogadas pueden ser útiles para agilizar el proceso, sin embargo, es importante que estas deben estar validadas. La supervivencia global sería el mejor parámetro en la evaluación de la eficacia, aunque se requiere mucho tiempo para su medición. Por ello, la variable subrogada con mayores ventajas sería la supervivencia libre de progresión, aunque esta no está exenta de inconvenientes. Finalmente, para la comparación de dos curvas de supervivencia, el método óptimo es el hazard ratio. Finalmente, esta es la bibliografía utilizada para realizar esta sesión. Muchas gracias.